Muy bien, saludos. Esta es una sesión precisamente grabada, no asistieron y vamos a tener precisamente la oportunidad de seguir con el desarrollo de nuestros temas para que precisamente no vayan quedándose atrás. La semana pasada estábamos hablando precisamente de las diferencias en cuanto a las habilidades del pensamiento. Hoy toco lugar precisamente a las semejanzas. Entonces, la intención es precisamente que ustedes, tanto como estudiantes, rol de estudiantes y posteriormente como en el rol de docentes, tengan la oportunidad de desarrollar estas habilidades con sus estudiantes precisamente a lo largo de la práctica docente. Entonces, retomamos el punto, vamos en este caso con las semejanzas. Tenemos en pantalla precisamente la conceptualización de esta habilidad. Entonces, vamos a considerarlo como una cualidad de compartir características comunes entre dos o más objetos o personas. Entonces, obvio, en el ámbito educativo, pues pueden ser precisamente las características que tienen en común dos autores, dos pensadores, dos teorías. em, ¿Qué semejanza tiene tal persona, obvio, con tal fenómeno? Entonces, aquí precisamente entra esta habilidad. Y desde luego su imaginación para que puedan ir desarrollando poco a poco sus sesiones. También podemos considerarla como el conjunto de cualidades que tienen dos o más objetos, personas, situaciones e ideas en común. Vamos en este caso con un pequeño ejercicio, ya saben, para que no solamente nos quedemos en la parte conceptual, sino que lo llevemos al desarrollo de la habilidad como tal. No se olviden en este caso que recuerden, ustedes deben de ir desarrollando poco a poco un manual en donde ustedes proponen sus ejercicios de esas habilidades que estamos revisando para que con sus alumnos puedan trabajar con ellos. Entonces, observar detenidamente las figuras, anotar las semejanzas intrínsecas que puedan encontrar. Ahí las tenemos. Obvio, denle pausa al video para que puedan hacer sus anotaciones en su libreta. Y ahora vamos precisamente con eh, las semejanzas que pueden encontrar. Pues que todas pertenecen precisamente a el reino vegetal, son plantas, todas son flores, todas tienen colores, todas tienen un aroma en específico. Y obvio, entre mayor sea la cantidad de semejanzas que encuentren en unos objetos tan sencillos, pues posteriormente pueden utilizar esta misma habilidad con objetos más complicados. Vamos con otro ejercicio, ejercicio 19. Analiza los objetos o conceptos que se relacionan en las tríadas siguientes. Son similares entre sí de manera especial. En cada grupo determina una semejanza o característica compartida por los elementos de cada triada. No se olviden en este caso de ir presionando el botón pausa, vayan haciendo sus anotaciones y vayan desarrollando poco a poco los ejercicios. Ahí lo tenemos. La primera tríada, pánico, miedo, temor. La segunda, anillo, moneda, plato. Aceite, vinagre, alcohol. Año, mes, día. Cartera, bolsa, buzón. Mago, broma, suerte. Naranja, balón, burbuja. ¿En qué se asemeja? Esta es precisamente mi respuesta tentativa, váyanla comparando con las suyas y desde luego no olviden al desarrollar sus problemas, también dar una respuesta tentativa a cada uno de los ejercicios que ustedes propongan. Pánico, miedo y temor pertenecen en este caso a una emoción desagradable, que es precisamente el miedo. Tanto el pánico como el temor, vamos a considerarlas en este caso como
la intensidad del miedo. Cuando el miedo es pequeño, corto, se convierte en temor. Cuando el miedo es elevado, se convierte precisamente en pánico. Y precisamente vemos la relación que existe entre esta primera triada. Todas pertenecen a una emoción desagradable. Lo único que va variando es la intensidad. Vamos con la segunda triada. Anillo, moneda, plato. Tienen la misma forma circular. Aceite, vinagre, alcohol. Las tres se encuentran en estado líquido. Año, mes, día. Esta es muy sencilla. Son fechas y desde luego que todas se pueden representar de forma numérica. Cartera, bolsa, buzón. Sirve en este caso para guardar cosas. En concreto, pues obvio puede ser correspondencia. Mago, broma, suerte. Forman parte en este caso de un acto, de un espectáculo. Y naranja, balón y burbuja. Obvio, naranjas, nos referimos precisamente a la fruta. ¿Qué características comparte? Pues su forma esférica. Vamos con el ejercicio 20. Para cada propósito especificado, encuentra por lo menos 2 objetos que se puedan utilizar en forma similar. No debes de repetir. Aquí tenemos los objetos y los propósitos. Entonces la intención es precisamente no repetir. Zapato, cuerda, periódico, escoba, encendedor, caja de cartón, lápiz, cinta adhesiva, bote de basura, clip, engrudo, jabón, navaja y silla. ¿Y cuáles son los propósitos? Asustar a un perro, para matar un zancudo, para cortar una cuerda, para envolver un regalo, para hacer un dibujo, para sujetar papel. No olviden en este caso presionar pausa para que vayan ir realizando el ejercicio. ¿Cuál es su respuesta? Desde luego que esta es la respuesta tentativa. En este caso, ¿qué objetos sirven para asustar a un perro? Podemos encontrar el periódico y la escoba. Para matar un zancudo, se puede repetir el periódico y un zapato. Para cortar una cuerda, tenemos en este caso el encendedor. Se puede, algo difícil, pero se puede. Al igual, obvio, que una navaja. Para envolver un regalo tenemos la cinta adhesiva o bien el engrudo. Para hacer un dibujo tenemos el lápiz o bien el jabón. Obvio, no a lo mejor va a costar en este caso hacer el dibujo en papel, pero si utilizamos otra superficie como por ejemplo una pared, sí se puede, o bien algún piso sin ningún problema. Y para sujetar papeles tenemos los objetos, el clip y la cinta adhesiva. Y con esto terminamos precisamente la unidad número 2. Reitero, no olviden hacer sus ejercicios y proponiendo cada uno de ellos en su respectivo manual, que va a ser entregado precisamente como portafolio de evidencias al final del curso, y ustedes den una respuesta tentativa a los ejercicios que van proponiendo. Vamos con la unidad número 3, llamada precisamente relaciones. Iniciamos con una conceptualización para ir comprendiendo cada uno de los temas. Entonces, correspondencia también es un sinónimo, en este caso, de establecer una relación. O bien, también conexión. Es otro concepto que podemos utilizar como sinónimos para ir comprendiendo. Entonces, las relaciones son correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas, entre dos o más variables, entre dos o más entes.
Vamos a ir viendo, en este caso, poco a poco, cada uno de los tipos de relación que pueden existir. Iniciamos precisamente con las relaciones de orden. Para llegar a tal punto, necesitamos conocer precisamente el concepto de secuencia, que desde luego también es un sinónimo y que en muchos ejercicios de los diferentes textos que existen y que son utilizados principalmente en educación básica, van a encontrarse obvio con esta palabra. Entonces, una secuencia es una sucesión de elementos ordenados de acuerdo a un aspecto o criterio previamente determinado. Por lo tanto, existen secuencias cíclicas, por ejemplo, en un reloj analógico. En la parte superior tenemos a las 12 girando hacia la derecha. Obvio tendremos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llegamos al 12 y de nuevo sigue esta secuencia cíclica. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Podemos encontrar secuencias alternas, como por ejemplo en los números pares, 2, 4, 6, 8. Las secuencias progresivas, que también son bastante sencillas de encontrar, 1, 2, 3, 4, o bien A, B, C, D. Crecientes, precisamente obvio en número, como tenemos los dígitos, o bien decrecientes, que van disminuyendo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas secuencias alternas. Dormido, despierto, y después dormido, despierto. Aquí tenemos otro ejemplo de una secuencia cíclica: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y comenzamos con lunes de nuevo. Lo que les había mencionado, la secuencia progresiva creciente, como serían en este caso los números naturales. Secuencias progresivas decrecientes, aquí lo ilustramos precisamente con el número de ángulos que tienen precisamente las figuras. Iniciamos con un hexágono, pentágono, cuadrado, triángulo. Ordena los siguientes personajes. Aquí tenemos, obvio, unas representaciones. Tenemos a Paco, Beto, Luis, Hugo. ¿Ustedes cómo los ordenarían? No se olviden en este caso apretar el botón pausa para que vayan realizando estos ejercicios y posteriormente los vayan comparando. ¿Qué criterio propones para ordenar a estos personajes? Se pueden, en este caso, acomodar por estaturas. Hugo es el mayor, Paco es más pequeño, Paco es mayor que Luis y Luis es mayor que Beto. Ejercicio 21. A continuación, se presentan diferentes actividades. Ordénalas de una secuencia progresiva de pasos que permita lograr un resultado. Enjuagarse, desvestirse, secarse, enjabonarse, graduar el agua, mojarse, vestirse. No olviden en este caso apretar el botón de pausa para ir realizando el ejercicio y después irlo comparando. ¿Cuál es la respuesta? Y obvio, como se habrán dado cuenta, todo está relacionado con el acto de bañarse. Primero, desvestirse,
graduar el agua, mojarse, enjabonarse, enjuagarse, secarse y vestirse. Puede haber una pequeña variación. Por ejemplo, algunas personas, antes de quitarse la ropa, pues puede en este caso graduar el agua. Pero aún así, el resto no presentaría cambios significativos. Ejercicio 22. Ordena la lista de actividades en una secuencia de pasos que permita construir un papalote. Coloca los números que indica el orden. No olviden, en este caso, apretar el botón pausa para ir anotando sus respuestas del ejercicio. Conseguir los materiales. Pegar las partes de acuerdo con el modelo. Seleccionar el modelo de papalote. Recortar las partes de acuerdo con las medidas. Hacer una lista de los materiales requeridos. Volar el papalote para ver si funciona. Ir al parque con el papalote. Tenemos los pasos. Ustedes vayan dándole esa secuencia. ¿Cuál es su respuesta? Esta es la respuesta tentativa. Seleccionar el modelo de papalote. Hacer una lista de los materiales requeridos. Conseguir los materiales. Recortar las partes de acuerdo con las medidas. Pegar las partes de acuerdo con el modelo. Ir al parque con el papalote. Volar el papalote para ver si funciona. Ejercicio número 23. Ordena las palabras para formar una oración. En este caso, es recomendable que esta habilidad se practique a lo largo de toda la formación básica, precisamente para que cuando llegue a un nivel superior, desde luego que no tenga ningún problema en las reglas de sintaxis para formar oraciones lógicas y que le van a permitir desarrollar diferentes habilidades comunicativas. Compadeció, presa, su, cazador, se, de, en. 2. En, tenía. 2. Hermosos. Su, Juan. Perros, casa. No olviden apretar el botón pausa para ir realizando sus ejercicios. 3. Paloma, una, llevó, noticia, mensajera, la. 4. Cuidó, Luisa, amiga, María, los, de, amiga, su, niños. ¿Cómo ordenaron las oraciones? Respuesta tentativa al ejercicio 1. El cazador se compadeció de su presa. Respuesta tentativa del ejercicio 2. Juan tenía en su casa 2 hermosos perros. Respuesta tentativa del ejercicio 3. Una paloma mensajera llevó la noticia. En este caso, cabe reiterar, seguir las reglas ortográficas y gramaticales del idioma español. Cuando se inicia una oración, que sea con mayúscula y al finalizar
que termine en punto. Respuesta tentativa al ejercicio 4. María cuidó a los niños de su amiga Luisa. Es una respuesta tentativa porque pueden invertir los nombres. Luisa cuidó a los niños de su amiga María. Y aún así, la oración tiene un sentido. Determina la siguiente secuencia progresiva de números y justifica tu respuesta. 7, 10, 13, 16, espacio en blanco en donde debe de ir un número y posteriormente sigue otro número que en este momento permanece como una incógnita. ¿Qué números deben seguir esta secuencia? No olvides, en este caso, hacer tu justificación por escrito para compararla posteriormente. Es fundamental que los alumnos que estén desarrollando las habilidades, una vez que hayan escrito esta justificación, deben leerla, que lo escuchen precisamente sus compañeros y su docente, con la intención de que vaya estableciendo una relación entre su pensamiento y sus palabras. ¿Cuál es tu respuesta? 7, 10, 13, 16, 19, 22. En este caso, la justificación debe ajustarse a lo siguiente. Aumenta la progresión de 3 en 3. Ejercicio número 24. Determina la siguiente secuencia progresiva de números y justifica tu respuesta. Es fundamental para el desarrollo de habilidades de pensamiento que se establezca esta conexión entre las ideas o bien los conceptos mentales con respecto a la respuesta de cada ejercicio. 15, 19, 23, 27, un número que falta en la secuencia, coma, y otro número que hace falta en la secuencia. No olvides presionar el botón pausa para ir realizando tus ejercicios, al igual que la justificación. ¿Cuál es tu respuesta? 15, 19, 23, 27, 31, 35. La justificación debe de ajustarse a la siguiente idea. Aumenta la progresión en 4 números. Ejercicio número 25. Determina la siguiente secuencia progresiva de números y justifica tu respuesta. 4, 18, 16, 32, número faltante, coma, número faltante. No olvides anotar el botón pausa para anotar tu respuesta y escribir tu justificación. ¿Cuál es tu respuesta? 4, 8, 16, 32, 64, 128. La justificación debe de ajustarse a lo siguiente. Los números se van formando multiplicando el número previo por 2. Ejercicio número 26. Determina la siguiente secuencia progresiva de números y justifica tu respuesta.
49, 64, 81, 100, 121, 144. Número faltante, coma, número faltante. No olvides anotar el botón pausa para que te dé tiempo suficiente escribir tu respuesta y justificarla, que es lo más importante. ¿Cuál es tu respuesta? 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196. La justificación debe de ajustarse a lo siguiente. Se obtiene mediante el cuadrado de números enteros. 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. 9 al cuadrado, 81. 10 al cuadrado, 100. 11 al cuadrado, 121. 12 al cuadrado, 144. 13 al cuadrado, 169. Y 14 al cuadrado, 196. Esperemos que ustedes vayan desarrollando poco a poco estos ejercicios para que puedan hacerlos y puedan integrarlos en su manual de ejercicios. Esta vez estuvimos hablando y le prestamos más atención a secuencias de números debido a que debemos desarrollar un pensamiento matemático, un pensamiento lógico, y es una forma precisamente de establecer este punto. Puede hacerse con algunos otros elementos, como lo vimos, objetos, oraciones, pero la intención es precisamente que se vayan realizando estos ejercicios constantemente para que se vayan desarrollando estas habilidades de pensamiento. Hacemos una pausa para continuar con la unidad número 5. Bien, regresamos e iniciamos con la unidad número 5, habilidades cognitivas. Y vamos con el primer subtema, formación de esquemas de pensamiento. En pantalla tenemos precisamente la representación de todos aquellos procesos que ocurren alrededor, obvio, de una persona, simbolizada en este caso con una imagen, y dentro de ella existen y se llevan a cabo al unísono, al mismo tiempo, dos grandes procesos: los procesos afectivos y los procesos cognitivos. Los procesos afectivos, como su nombre lo indica, está conformado precisamente por las emociones, los sentimientos y la motivación. Conceptos que con anterioridad se comentaron en las materias de psicología educativa. Y los procesos cognitivos, que es precisamente objeto de estudio de esta unidad,
Tenemos como básicos a la atención, la percepción, la memoria, la sensación, la inteligencia y la imaginación. Cuando estos dos procesos se combinan, se mezclan, dan como resultado los procesos cognitivos superiores, como lo son el pensamiento y el lenguaje. Vamos a ir desglosando cada una de estas habilidades básicas, o bien las vamos a ir recordando con respecto a lo que se había tocado con otras materias, precisamente para ir recordando e ir estableciendo la relación que existe con estos conceptos y las habilidades de pensamiento. Vamos a iniciar con el primero, que es la atención. Pues primero que nada vamos a considerarlo en este caso como un constructo. ¿Qué significa? Que es un concepto que inventamos precisamente los seres humanos para dar cuenta de un fenómeno que ocurre con todos nosotros. Cuando hablamos de atención, estamos hablando de capacidad, de un esfuerzo que tiene que realizar la persona, del estado de alerta que tiene que estar frente a los estímulos, una orientación y control. Entonces, este concepto de atención es muy utilizado principalmente en la escuela. Incluso podemos catalogar: tal alumno presta atención, tal alumno no presta atención. Pero, ¿qué significa realmente cuando hablamos que debe o está prestando atención? La atención es, en consecuencia, una actividad interna en relación directa con la intencionalidad, la toma de decisiones, la planificación de acciones, siendo fácil caer en la tentación de identificarla con el concepto del yo o sujeto. ¿Qué significa esto? Que incluso la consideramos como parte precisamente de la personalidad de algún sujeto. Y en cierto sentido, esto es lógico. Sin embargo, hay que recordar que esta es una capacidad que tenemos la mayoría de los seres humanos y que con el entrenamiento, con la educación o con la instrucción correcta, podemos desarrollar esta capacidad transformándola en una habilidad. Hay un grupo reducido de personas que sencillamente se les dificulta mucho prestar atención. Estos debieron de haberlo visto en otra materia, o si no es que lo verán más adelante, con respecto a los trastornos del aprendizaje. Uno de ellos es precisamente el trastorno por déficit de atención. Desde luego que en este caso existen algunas otras variables que hace casi imposible que una persona, un sujeto, preste atención. ¿Para qué sirve la atención? Primero que nada es considerada como un mecanismo que necesitan el organismo, el cuerpo humano, para centrar la mayoría de sus procesos cognitivos en un solo punto, es decir, sostener su foco. Otra función de la atención es seleccionar todos los estímulos a los que estamos expuestos y solamente vamos a centrar ese foco, como hemos mencionado con anterioridad, y colocarlo en un solo punto. En pantalla tenemos un ejemplo que es muy común. Una persona puede estar expuesta a un ruido intenso y solamente le está prestando atención a su teléfono. El teléfono se convierte en este caso en su foco de atención. Por lo tanto, no va a percibir el resto de los sentidos a los que está expuesto. Tercera función, la atención sirve en este caso como mecanismo para un cambio de foco o contexto. Por eso, en la vida cotidiana, podemos encontrar a diversas personas que aparentemente están realizando varias cosas a la vez. Incluso por ahí existe un concepto, las personas multitarea. Esto es una falacia, debido a que el cerebro humano es imposible de prestar atención
a más de un objeto a la vez. El cerebro humano funciona como una especie de embudo, en donde todas las habilidades de pensamiento, o bien procesos cognitivos y procesos afectivos, deben centrarse en un solo punto, para que en este caso se pueda desarrollar alguna tarea. En la vida cotidiana, a veces vemos a personas que parece que están realizando varias cosas a la vez. Eso es una ilusión, una percepción que nos creamos debido a que estas personas poseen la habilidad precisamente de cambiar de foco con rapidez. Una persona puede estar realizando ejercicios, aquí actúa en este caso su memoria corporal, su memoria muscular, y puede estar viendo ya sea el teléfono o el televisor, o incluso algunas personas que se atreven a leer. Desde luego que la práctica, la forma constante de realizar estas actividades al mismo tiempo, facilitan precisamente que se lleven a cabo dos tareas, pero siempre y cuando tengan una característica, que una de ellas solamente requiera la atención consciente. Cuando hacemos ejercicio, yo veo cuando estamos muy habituados a ellos, cuando ya se ha formado la disciplina, no se requiere que constantemente se esté consciente de las acciones que se emplean. Ahora vamos con los tipos de atención. Esa tipología pertenece al grado de participación de la voluntad de la persona, precisamente, que presta atención. Por lo tanto, vamos a encontrar al concepto de atención espontánea y el concepto de atención voluntaria. ¿Qué es la atención espontánea? Es aquella que se genera sin la participación directa de la voluntad de las personas. Está influida por las tendencias, por lo que hace la mayoría, por las inclinaciones, preferencias o intereses individuales, por la educación que se ha recibido, por la cultura en la cual vivimos y nos desarrollamos, y desde luego a las experiencias personales de cada uno de nosotros. En pantalla tenemos una fotografía de hace ya algunas décadas en donde se puede apreciar un conjunto de carabineros. Es un cuerpo policíaco que pertenece a Italia y que se distraen estando en formación precisamente porque pasa una mujer. En este caso representa el ejemplo de atención espontánea. Pasa un estímulo, aparece y prácticamente roba la atención. Esto es lo que comúnmente ocurre con los alumnos en el salón de clases, y comúnmente se le da el nombre de distracción. En realidad ocurre precisamente que hay un estímulo que roba la atención y por lo tanto se deja de prestar atención a la clase. Lo único que pasa es que hay un cambio de foco de la clase a cualquier objeto, que puede ser un juguete, un alimento o bien el celular. La atención voluntaria, por el contrario, indica precisamente que la persona de forma consciente toma decisiones y hace precisamente que la mayoría de sus habilidades, de sus procesos cognitivos básicos, se centren en un solo punto. Eso es lo que debería de ocurrir precisamente con las personas y los alumnos precisamente al momento de estudiar. Con total intención, deberían de eliminar todos aquellos estímulos que distraigan al sujeto al momento de realizar una actividad, como apagar el televisor, apagar el teléfono. Se pueden cerrar en este caso las cortinas o persianas de una ventana precisamente para evitar esta distracción.
Ahora vamos a ver una tipología. Atención voluntaria la podemos dividir en selectiva y sostenida. La atención selectiva, de hecho ya hemos mencionado de esta con anterioridad, pero es precisamente la que nos ayuda a discriminar aquella información que consideramos como central importante y hacemos una diferenciación con respecto a aquella información que consideramos precisamente como irrelevante. ¿Esto de qué depende? De las características físicas del estímulo, como puede ser su complejidad en la estructura, su intensidad, duración o discrepancia con respecto a otros objetos que se encuentren cerca. Afecta a la atención selectiva de tal forma que solamente se selecciona aquellas características que nos son más llamativas. En consecuencia, los estímulos que son más atractivos para nosotros se consideran en términos absolutos con respecto a la comparación. Son 40 minutos. Aquí dejamos esta sesión para retomarla en nuestra próxima sesión del sábado. Cuídense mucho. Nos vemos el día sábado y no falten.